más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Que el Señor añada muchas más bendiciones a tu vida a través de su palabra. Bienvenidos a su programa Más cerca de Dios. Hoy, como cada día que podemos transmitir esta señal de más cerca de Dios, tenemos una palabra para fortalecer y edificar tu vida. Hoy quiero traer un tema muy especial, es un tema que va enfocado también a la familia, a los hijos, y quiero hablar acerca de la historia de José y cómo José pudo superar el dolor. Y quiero que me acompañes en este día con la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 2. Ahora, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y de los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Ahora, versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora dice la palabra que José soñó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y sabe, en la familia debemos tener cuidado acerca de algo que es muy importante, y es cómo demostramos el amor de padres hacia los hijos. Y creo que esta fue una falta de sabiduría que existió en la vida de Jacob a la hora de mostrar favoritismo hacia uno de sus hijos. Pienso que la gran mayoría de los conflictos que se presentan entre familia y ante todo entre hermanos es a causa de que muchas veces nosotros los padres no hemos actuado en la sabiduría de Dios para poder mostrarles un amor realmente equitativo a todos nuestros hijos. Y cuando vemos la historia de José, nos damos cuenta cuán importante es que un padre y una madre pueda atender las necesidades físicas, emocionales, las necesidades aún afectivas de cada uno de sus hijos, sin tener ningún tipo de preferencia o de trato significativo hacia uno más que hacia los otros. Y vemos entonces, ¿verdad?, cómo la palabra dice en Romanos 2:1, porque no hay acepción de persona para con Dios. Es decir, que no hay ningún favoritismo de carácter arbitrario en Dios hacia ninguna persona, y ninguna persona es más importante que otra en la presencia de Dios. Significa que todos tenemos el mismo grado de amor del Padre. Dios nos ama a todos por igual y quiere enseñarnos a que nosotros podamos manifestarle a nuestros hijos ese amor realmente equitativo a cada uno de ellos. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Jacob, nos damos cuenta de unas situaciones muy puntuales. Y aquí vemos algo muy importante, y es que en el versículo 3, la Biblia habla que Jacob le regaló a su hijo José una túnica de diversos colores, y era algo hermoso. Y vea, esa túnica lo distinguía de los demás. Es decir, a través de ese regalo, Jacob le expresó a José lo importante que era para él, lo que realmente significaba para él. Y esa túnica, dice la palabra, que era un recordatorio visible y constante que podían visualizar los hermanos de José acerca del favoritismo de su padre hacia él. Y dice la Biblia que a través de esos
actos de afecto constante de Jacob hacia José, pero no hacia los demás hermanos, crearon en ellos un resentimiento, crearon en ellos un odio palpante y latente hacia su hermano menor llamado José. Y vemos entonces que a pesar que la túnica que Jacob le dio a José era una túnica profética, porque, sabe, tal vez sin Jacob saberlo, pero las túnicas de diversos colores lo usaban los hijos de los reyes, es decir, los príncipes, y solamente los príncipes que vivían en el palacio usaban ese tipo de prendas llamativas como túnicas de colores. Allí José estaba siendo investido proféticamente del futuro que Dios había deparado para él. Significaba que José, a pesar de que estaba siendo un niño criado muy consentido por su padre, porque si algo podemos ver es que su padre consentía demasiado a José, y ese consentimiento hacía de José un niño ingreído, un niño tal vez un poco prepotente hacia sus demás, hacia el resto de sus hermanos, porque decía: yo cuento con el favoritismo de mi padre, yo cuento con la aceptación de mi padre, yo cuento con todo lo que mi padre me pueda dar. En cambio, ustedes realmente deben portarse diferente conmigo, porque el favoritismo lo tengo yo. Y vea, lo que esto empezó a producir en la vida de los hermanos de José fue realmente catastrófico. Y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros como padres debemos entender que, a pesar que hay hijos más obedientes que otros, hijos que de pronto se nos acercan, nos abrazan, nos regalan un beso, nos hacen una carta expresándonos amor y cariño, a pesar de que exista un hijo más amoroso, a pesar de que exista un hijo que de pronto pueda darnos más afecto que los demás, no significa que nuestro amor debe concentrarse en uno solo. Significa que nuestro amor, en la sabiduría de Dios, debemos demostrárselo a todos nuestros hijos. Ahora, en el versículo 4 de Génesis 37, habla de otro detonante que es realmente algo que rebosó la copa en los hermanos de José. Y dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que ellos lo odiaban tanto que dentro de sí mismo no tenían la capacidad ni el poder de hablarle a José en términos amistosos. Así que le hablaban a José de una manera áspera, de una manera realmente con una actitud grosera, grotesca, truán. Ellos eran agresivos con su hermano menor. Ellos tenían realmente ese resentimiento a flor de piel palpable. Y sabe, dice el versículo 5, y soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en la palabra, el griego, cuando habla de aborrecerle, significa que añadieron odio sobre odio. Significa que empezaron a odiarlo más de lo que lo odiaban, porque en ese sueño José revela que 12 espigas se postraban delante de él, que era un manojo de espigas que estaba en la mitad de ellos. Y sabe, eso realmente ofendió a sus hermanos, porque además José, de ser un niño de 17 años, también era inmaduro. Era impropio de parte de José, al ver qué tipo de relación tenía con su hermano, de contarles ese sueño. Fue inmadurez de la vida de José decirles: es que ustedes todos se van a postrar delante de mí porque yo voy a ser más grande que ustedes. Yo voy a ser una persona poderosa, importante sobre la tierra, mas ustedes serán aquellos que se postren delante de mí. Aunque todo eso en su momento fuese cierto, José debió reservarse esos sueños para él, porque simplemente agravó la situación con sus hermanos. Y sabe, esa es la envidia que hay entre hermanos cuando nosotros como padres no tenemos la sabiduría para repartir equitativamente el amor. Hay hermanos que envidian la profesión, los logros,
la bendición que Dios le dio a sus demás hermanos y sienten envidia y sienten resentimiento y sienten muchos celos. Y sabe, esto es algo muy importante y quiero darte unos pequeños tips donde tú puedas revisar lo que tú estás haciendo con tus hijos o cómo estás criando a tus hijos, porque créeme que podemos llegar a tener un campo de batalla en nuestra propia casa si nosotros no podemos equilibrar las cargas del amor que estamos mostrando sobre nuestros hijos. Ahora, no puedes comprarle algo a uno de tus hijos si no tienes para llevarle a todos. Eso es un error garrafal. Eso es algo que no podemos cometer los padres. Si tú no tienes dinero suficiente para comprarle un detalle a cada uno de tus hijos, por favor no lleves nada. Pero nunca puedes presentarte en casa dándole un detalle a uno de tus hijos o a dos de tus hijos y al resto solamente mirando la escena de cómo te desbordas de amor por otros, pero a ellos no los determinas, no los tienes en cuenta, no los abrazas, no los amas, no les muestras tu amor. Ahora, comparar es fatal en el hogar y mira, hay algo que daña el corazón entre hermanos y es decir, es que tu hermano es mejor estudiante que tú, es que tu hermano sabe más que tú, es que tu hermano es una persona más diligente que tú, es más ordenado que tú, es una persona que tiene más amor que tú. Y sabe, cuando nosotros empezamos a comparar y a expresarle esa comparación a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es crear un mayor nivel de rivalidad y un mayor nivel que realmente va a destruir esa relación entre hermanos. Ahora, admirar en público a uno de tus hijos no se debe hacer. Y sabe, cuando de pronto estamos en una reunión familiar y están todos tus hijos y sabes, hay personas ajenas a tu casa o el resto de la familia que no viven en casa y tú empiezas a decir, wow, es que mi hijo Juanito, ustedes vieran la voz espectacular que tiene, oh, cómo canta de hermoso, oh, yo quisiera que mi hijo fuera esa estrella y fuera esto y mira cómo hace esto y cómo hace aquello. Y sabe, y los otros hermanos allí sentados que de pronto no tienen los mismos talentos ni las mismas habilidades, pero que esperan recibir de ti, que ellos también son importantes, que tú también sueñas que ellos puedan salir adelante, triunfar, vencer. Y sabe, en medio de los hogares hay hijos que algunos tienen más anhelo por estudiar, por prepararse, por surgir en la vida, más hay otros que son más pasivos, que hay que empujarlos, que hay que estar luchando con ellos para que estudien, para que se preparen, para que sean ordenados. Pero ambos son tus hijos, ambos nacieron del mismo vientre y fueron engendrados de la misma manera, a pesar que sean dos personas completamente diferentes, son tus hijos y debes amarlos, valorarlos, exaltarlos a todos por igual. No puedes darle exaltación a uno solamente para que los otros se sientan menos, sin capacidades, sin talentos. Ahora, el hijo que da conocimiento del mal comportamiento de los demás encontrará resistencia. Y hay algo que debemos tener cuidado a la hora de la crianza de nuestros hijos. Y vea, siempre hay un hijo de todos en la familia que es el que dice, mamá, papá, fulano se fue tarde de la noche y se salió de la casa. Fulano se salió del colegio y no entró a clases. Fulano se fue a otro lugar diferente al que tú lo mandaste. Siempre hay un hijo que está declarando a sus padres el mal comportamiento de sus hermanos, y debemos tratar con esto porque sabe, lo que se está formando allí es una bomba de tiempo. Y sabe, aquellos que son informados hacia sus padres resistirán, y por eso dice la palabra que los hermanos de José no tenían la facultad ni el poder dentro de ellos para tratarlo con amor, para tratarlo con delicadeza, sino ásperamente y con palabras realmente duras, realmente hirientes, porque
Ellos sabían que José era el que le informaba a Jacob de todo lo que ellos hacían bueno o malo. Ahora, no muestres afecto físico solo a uno más que a los demás. Si vas a dar un abrazo, abraza a todos. Si vas a dar un beso, bésalos a todos. Si vas a sentarte a uno de tus hijos en las piernas, trata de que todos, aunque en diferentes tiempos, puedan sentir tu calor, tu abrazo, tu beso, puedan sentir tus piernas, puedan sentir tu cariño. Y sabe, hay otro aspecto, y es que no puedes ser y tener favoritismo a la hora de prestar tus cosas personales solo a uno de tus hijos. Y hablo de pronto de la pantalla, que es lo que ahora mismo nuestros hijos toman nuestros teléfonos y utilizan la pantalla para ver. Y sabe, tú no puedes decirle, bueno, tómalo, y cuando viene tu otro hijo resistirlo y decirle, no te lo voy a prestar, tú me lo vas a dañar, tú vas a hacer esto con él. Y sabe, tienes que tener sabiduría, porque todas esas cosas crean rivalidades, todas esas cosas crean molestias y peleas entre los hermanos. Ahora, también dice, ¿verdad?, la palabra, que cuando ellos vieron que Jacob se desbordó al darle ese regalo tan especial a José como fue la túnica de colores, ellos empezaron a ver esa túnica como la evidencia más clara del favoritismo de Jacob. Y tal vez era una túnica profética, pero sabe, Jacob debió ser entendido. Y aunque José era el menor y los más pequeños necesitan cuidados y atención, los demás hijos también tenían que sentir y ver que su padre cuidaba de ellos, aunque fueran mayores, aunque fueran adultos, pero todavía seguían viviendo en casa bajo la cobertura de sus padres, de su madre. Y sabe, ellos veían el cuidado, la protección, el amor, el beneficio, el favoritismo entre Jacob y José. Mas sin embargo, ellos no veían que Jacob cubriera sus necesidades personales, físicas, emocionales, sino que ellos estaban como retirados del afecto de su padre. Entonces podemos ver que el constante favoritismo hacia uno de nuestros hijos conlleva a que la envidia tome posesión del corazón del resto de la familia. Y la envidia desata sobre la vida de las personas el odio. Y ellos empezaron a odiar a José. Y al ver que José tenía metas superiores a los de ellos, dice que ellos empezaron a añadirle odio y más odio y más odio a lo que sentían. Y lo único que deseaban era hacerle daño a su hermano, porque no lo querían ni siquiera ver. Su sola presencia les estorbaba, les molestaba. Su sola presencia los irritaba y les hacía sentir que no lo querían ver, que no querían tener ningún contacto con José. Ahora, ¿cuál fue el resultado del odio entre los hermanos contra José? Y vea, esta es una historia real. Y aunque se escribió muchísimos años antes de Cristo, ¿verdad?, fue una historia que ocurrió. Y la falta de sabiduría de un padre conllevó un gran caos en la familia. Y vemos entonces que ese odio que empezaron a acumular los hermanos, y hoy nos damos cuenta cómo hay hermanos. Y vea, hay casos que aparecen en las diferentes noticias donde un hermano asesina a un hermano por envidia, o asesinó, o en los últimos días o en los últimos años, cuando vimos que este hombre asesinó a su mamá y a su hermano por envidia y por querer quedarse con los bienes de su hermano. ¿Sabe? Todo esto lo hace la envidia. Todo esto lo hace el dolor de la envidia. Y sabe, Dios quiere sanar ese dolor, y Dios quiere sanar y liberar nuestra alma de todas esas cosas. Ahora, lo primero que pensaron en medio de ese odio fue quitarle la vida
y deshacerse de José para siempre. Eso era lo que pensaban sus hermanos. Sus hermanos pensaban, hay que matarlo, hay que quitarlo del camino porque José no puede ser mejor que nosotros. No podemos permitir que nuestro padre siga teniendo tal preferencia hacia él y tal rechazo hacia nosotros. Y ellos entonces planearon cómo iba a ser la muerte de José. Y ellos empezaron a planear, 10 de ellos empezaron a planear cómo le quitarían la vida a José. Y en Génesis 37:22 vamos a leer que Rubén, uno de sus hermanos, no quería que mataran a José. Así que él empezó a pelear y a luchar contra sus 10 hermanos restantes a sus 9 hermanos restantes para que no permitieran que José muriera. Ahora, vemos que dice la palabra, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis su mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces vemos que lo primero que ellos hicieron fue arrancarle el regalo de su padre, fue quitarle esa túnica que representaba la identidad de José, que representaba el amor de su padre, que representaba el gran afecto y el amor que su padre sentía hacia él. Así que ellos